Para comenzar, voy a presentar a nuestro segundo conferencista de esta cuarta versión de la JASEP. Él pertenece a nuestra casa de estudios, es académico de la Escuela Ingeniería Estadística y es la persona que dio inicio a esta exitosa actividad hito en estos momentos de la Facultad de Ciencias, la JASEP. Dejo con ustedes entonces al doctor Manuel González Navarrete, quien nos presentará el día de hoy estadística en el contexto COVID-19. Hola Manuel, bienvenido. Hola Ángeles, buenos días. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Como bien decía Ángeles, tuve el honor, la alegría de comenzar con esta jornada hace ya 3 años. Y bueno, es muy bueno que se repita, así que encantado de estar acá. Bien, hoy día quiero contarles, voy a compartir mi pantalla. El título de mi charla es Estadística en el contexto COVID-19. Y esto se trata un poco sobre el trabajo que he venido realizando ya hace casi 2 años, desde el comienzo de la pandemia, analizando datos asociados a la evolución del virus, principalmente a nivel, digamos, regional y comunal. Esto también tiene relación con lo que hicimos el año pasado en la JASEP, en enero del 2021, en el cual, cierto, generamos un curso con mi colega Alejandro Labrín de la Universidad de la Frontera, y ahí también hablamos de este concepto, o sea, de propuestas didácticas para enseñar estadística en este contexto de la pandemia, en la cual tenemos constantemente datos que se están generando. Y tiene también relación con una charla que se dictó en las JASEP anteriores sobre GeoGebra. Entonces, por motivo de esas jornadas anteriores, durante el año 2021 trabajé en una propuesta didáctica que ustedes pueden consultar acá en esta página que estoy proyectando. Esta es la página de la revista chilena de educación matemática, en un número especial dedicado a la educación estadística en este caso, ¿cierto? La educación estadística en el aula escolar chilena. Y hay acá un artículo escrito con Iván Maldonado, que si usted lo busca, ¿cierto? Tiene este nombre: Racionamiento estadístico en el contexto COVID-19, una propuesta basada en GeoGebra. Entonces voy a comenzar mostrándoles un poco qué es lo que hay acá, sin profundizar, y luego me gustaría que podamos trabajar con un par de ejemplos, principalmente con Excel, para que la mayoría de los y las asistentes puedan replicar también lo que intento traspasar. En este trabajo, entonces, la idea era levantar una propuesta de razonamiento estadístico, entendiendo que digamos, en la teoría de aprendizaje estadístico existen 3 niveles, que es la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico. Entonces, el razonamiento estadístico es una segunda categoría que implica que la persona que adquiere un razonamiento estadístico tiene la capacidad de hacer conclusiones. Con la alfabetización decimos que somos capaces, por ejemplo, de saber qué es un gráfico, identificarlo, conocer sus elementos, pero el razonamiento requiere ya un nivel cognitivo un poco mayor, que implicaría poder, como dice la palabra, razonar, concluir, poder hacer aseveraciones, afirmaciones en función de lo que podríamos observar en gráficos, por ejemplo. Y esta propuesta se trabaja con GeoGebra, usted la puede consultar. Hay de hecho un apéndice en el cual podría usted eventualmente replicar las actividades.
Y también en el curso que se va a dictar posteriormente sobre GeoGebra, también quizás algún ejemplo de esto pueda aparecer. ¿Qué es lo que hay en la propuesta? Nosotros tomamos datos de la evolución del coronavirus en 15 comunas del país, separadas en 3 regiones. Acá tengo comunas de la región de Antofagasta, comunas de la región metropolitana y comunas de la región de Los Ríos. Hicimos análisis comparativos. ¿Dónde usted puede encontrar estos datos? Bueno, en un portal que levantamos en la Facultad de Ciencias ya a finales del 2020, y esta plataforma, que es covid19.ubiobio.cl, le permite a usted analizar datos comunales y también regionales. Por ejemplo, acá usted coloca la comuna que desee, Concepción, por ejemplo, y va a tener cierto abajo visualizando la evolución, en este caso, de los casos activos. Puede también descargar, y es algo que voy a hacer de aquí a un momento. Entonces, tomando los datos, nosotros hasta abril del año pasado tomamos los datos para estas 15 comunas y hicimos un análisis, ¿cierto? Acá están las mismas figuras que usted puede encontrar en la página, las comunas de la región metropolitana acá, que se parecen bastante. Estas son las comunas de la región de Los Ríos, las comunas de la región de Antofagasta, que son un poquito más disímiles, no son, ¿cierto?, tan parecidas como ocurrió así en la región metropolitana. Y luego hay distintas formas de hacer un análisis exploratorio, o sea, poder buscar en los datos algunas relaciones, poder interpretar o poder realizar, mejor dicho, ciertos gráficos que nos permitan sacar ciertas conclusiones. Entonces, usted puede luego, si quiere, revisar este artículo. Hay algunos gráficos que obviamente usted puede conocer. Aquí tenemos un diagrama de caja, etcétera. Siempre en una lógica comparativa en cuanto a la evolución de los datos de coronavirus. Entonces, en base a esto, a mí me gustaría para hoy poder comentarles, me aparece esta pantalla acá arriba, un segundo. Ahí sí, ya. Entonces, por ejemplo, si usted entra a esta página, ¿cierto? covid19.ubiobio.cl, y seleccionamos algunas comunas, voy a poner algunas en la metropolitana, bueno, Santiago, quizás Recoleta, porque se parece, si usted visualiza Santiago y Recoleta, están acá, ¿cierto? Recoleta, Santiago, y son muy parecidas su evolución. Y quizás Punta Arenas, que como uno puede ver, Punta Arenas acá, ¿cierto?, tiene un pic muy alto, expresado en los meses de septiembre, octubre del año 2020. ¿Qué es lo importante en esta página? Que los datos están ponderados por cada 100.000 habitantes, o sea, es correcto hacer comparaciones. Durante este tiempo en que se han ido generando bastantes datos en torno a la pandemia, muchas veces en la televisión o en los medios, por ejemplo, decían, no sé, Puente Alto es la comuna con más casos activos. Pero tal vez era algo esperable porque Puente Alto es una de las comunas más pobladas del país, entonces si tengo más habitantes, obviamente voy a tener más casos. En cambio, si hago la proporción, y en este caso pondero por cada 100.000 habitantes, es correcto poder comparar, y por lo tanto aquí claramente vemos que Punta Arenas es una de las comunas que tal vez ha sido o fue de las más afectadas en su momento. Cuando usted selecciona las comunas, las puede descargar, es lo que voy a hacer yo acá. Descargué entonces los casos activos para estas comunas que he seleccionado. Y lo primero que les voy a mostrar, quizás a modo de recuento para quienes participaron de la versión anterior, este programa que es el InfoStat, que lo utilizamos, ¿cierto?, en el cursillo el año pasado. Usted lo puede descargar, hay una versión estudiantil que está liberada. Y en este programa yo voy a abrir lo que acabo de descargar, aquí. Tengo entonces los datos para las comunas que estoy analizando y voy a hacer, por ejemplo, un diagrama de cajas para estas distintas comunas. Entonces, voy a pedir diagrama de cajas para la variable casos por cada 100.000 habitantes y lo voy a separar en comunas. Eran 6 comunas, creo, las que escogí.
y tengo entonces la posibilidad de hacer análisis en este sentido, ¿cierto? Si usted recuerda, ¿cierto? El diagrama caja lo que nos muestra son los cuartiles, la mediana, ese puntito que tenemos acá al medio es la media o el promedio, y tenemos también outliers o puntos atípicos, que son estos valores que de alguna manera se alejan de los valores que podríamos esperar cuando pensamos en que nuestros datos debieran distribuirse en una forma simétrica, ¿cierto? O sea, tenemos nuestros datos ordenados de menor a mayor, lo comparamos con una distribución simétrica, como referencia podría ser, si usted piensa, una distribución normal, y si hay datos que se alejan de esa posible simetría, son considerados como puntos atípicos. Y vemos en Punta Arenas específicamente muchos puntos atípicos que hacen relación con ese pic que les mostraba, ¿cierto?, en septiembre, octubre del 2020. Entonces, puedo analizar, en este caso, los datos de toda la evolución del virus asociados a casos activos y poder hacer una comparación. Y podamos aquí, por ejemplo, una de las primeras conclusiones que se podrían hacer es que Santiago y Recoleta parece que durante toda la pandemia, en comparación con otras comunas, no estuvieron tan mal. Sí, tal vez Punta Arenas, como podíamos ver, es una de las comunas que no la pasó tan bien y tuvo índices bastante altos. Le muestro solo este ejemplo haciendo un recordatorio de que este programa lo vimos el año pasado. Usted, insisto, lo puede descargar, puede explorar y tiene diversas herramientas gráficas acá, diversas herramientas también de corte estadístico para hacer análisis de correlación, por ejemplo, análisis de regresión, etc. Y es de una manipulación simple este programa. Lo que sí me gustaría, como para que podamos acompañar esta actividad desde sus computadores, yo les voy a dejar un link, lo voy a copiar desde acá. Lo entregué, Manuel, el de COVID, dices tú, ¿no? De la página. No, otro link. Ah, ya, porque ese Entonces, ya se lo copié en el chat. Y ahora quiero, no me aparece el chat, no sé cómo lo hago ahora. Bueno, no, ahora no me aparece el menú, pero es este link, si lo pueden, si alguien lo puede copiar, tal vez. ¿Cómo dice? tinyurl.com HACCP 2022. Me desapareció el zoom de mi menú ahora, no lo puedo ver. Ya, entonces tinyurl.com / con mayúscula la J, HACCP 2022. Y lo que debieran visualizar con ese link es este archivo, donde yo compilé algunos ejemplos que me gustaría pudiéramos revisar ahora. Ya, entonces usted va a tener este archivo, si quiere lo descarga, podría ser mejor para que pueda trabajar. Yo lo tengo acá. Ya, ¿qué podemos hacer con esto? Lo primero, yo tomé algunas comunas, ¿cierto? Antofagasta, Chillán, Concepción, Punta Arenas, Santiago, Recoleta, y estas comunas estoy tomando los casos activos. ¿De dónde las tomé? De esta página que les mostraba, covid19.ubiobio.cl. Entonces lo descargué. Una vez que usted descarga los datos, va a tener un archivo en formato CSV. Usted lo puede cargar con Excel y luego yo hice una pequeña modificación, ¿cierto? Organicé de manera distinta los valores de esta evolución para poder tener en cada columna las comunas, ¿ya? Eso, por ejemplo, está explicado en el artículo que les mostraba inicialmente. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con esto? Obviamente yo puedo tomar, por ejemplo, estas dos comunas y hacer un gráfico similar a lo que está en la página, en donde tendría la evolución, ¿cierto?, de la pandemia para las comunas que seleccioné, Antofagasta y Chillán. Y esto debiera ser lo mismo que está en la página, solo lo estoy replicando acá. Ahora, ¿qué podría ser más interesante? Que es algo que está en el artículo también que les comentaba. Uno podría, por ejemplo, suponer que si, como vimos, Santiago y Recoleta tuvieron una evolución muy similar, esto implica que hay una correlación entre ellas, o de otra manera hay una relación directa, en el sentido de cuando Santiago tuvo índices altos, Recoleta también los tuvo. O cuando tuvieron índices bajos, Recoleta, Santiago también los tuvo. Y lo podría visualizar si yo selecciono estas dos comunas aquí y voy a pedir lo que llamamos un gráfico de dispersión.
En este gráfico de dispersión ustedes pueden ver, ¿cierto? Aquí están los datos pareados. Me parece que en el eje X me arrojó Santiago y en el eje Y Recoleta. Y puedo ver entonces que claramente cuando hay valores altos en el eje X, en el eje Y también parecen ser valores altos. De hecho, podría pedirle una línea de tendencia, que sería, ¿cierto?, proyectar una recta regresora. Y en esa línea de tendencia, bueno, puedo escoger acá en Excel, por ejemplo, un modelo lineal o un modelo polinomial, lo que sea. En este caso, una regresión lineal, le puedo pedir el R cuadrado, que como ustedes pueden saber, representa el poder predictivo de esta regresión. O sea, qué tan bueno es el ajuste de esta recta que se está proyectando como la que explicaría la relación entre las comunas. Y es un R cuadrado bastante alto. O sea, pareciera ser que sí hay una relación en la evolución de los casos activos entre las comunas de Santiago y Recoleta. Voy a borrar este. Eso también podría ser esperado en Chillán y Concepción. Son comunas relativamente cercanas y también al parecer existe una relación, ¿cierto? Hay una tendencia, no tan clara como el gráfico anterior, pero parece que sí existe una tendencia. Si usted luego juega con esto, puede también trazar las rectas que yo hice en el ejemplo anterior. Lo que estoy mencionando no se ve si es que, por ejemplo, hago el cruce entre Punta Arenas y Santiago. Ya ahí no parece existir esta misma relación lineal de que cuando Santiago estuvo con índices altos, Punta Arenas también lo estuvo. Y si usted va a la página y le pide Punta Arenas y Santiago y analiza la evolución, claramente se va a dar cuenta que hubieron periodos en que Punta Arenas estuvo muy alto, Santiago muy bajo y también en el caso contrario. Punta Arenas está en el eje X, entonces estos números que están acá son los datos para el mes de septiembre, octubre del 2020, cuando Punta Arenas estuvo muy alto, y Santiago, como ustedes pueden ver, no tanto, ¿cierto? Se ve que estuvo mucho más bajo si es que hubiésemos pensado que existía una tendencia o una relación lineal entre las comunas. Ya, puedo entonces jugar con estos casos activos a buscar este tipo de relaciones, ¿cierto? Si es que existe o no una relación lineal, una recta regresora que pudiera explicar la relación entre dos comunas. Donde sea que usted esté, si analiza la comuna en la cual está actualmente, probablemente si la compara con comunas vecinas, hay una relación directa en la evolución de los casos. Si toma una comuna distante a donde usted está, no es tan probable o tan factible que esa relación exista. Principalmente las comunas de la zona centro-sur, donde podríamos decir de Ñuble a Los Ríos, tuvieron una evolución bastante similar. La región de Magallanes tuvo una evolución que podríamos decir es muy disímil a las demás, y eso usted tal vez lo podría comparar si quisiera con este tipo de análisis. ¿Qué otros análisis uno podría hacer? Bueno, además de la página nuestra, que es esta COVID-19, ¿cierto? ubiobio.cl, el Ministerio de Ciencia dispone para la comunidad un portal que está alojado en esto que es un GitHub, en donde se pueden almacenar bases de datos, digamos. Y en este portal del Ministerio de Ciencia existe una carpeta dedicada a los datos del COVID-19. Lo que usted tiene acá es un set de llamados productos, ¿cierto? Productos de datos, y en los cuales se está almacenando y constantemente actualizando distintas variables que están resumidas como variables nacionales, regionales, comunales, segmentadas por edades, por género, etc. Y son bastantes, son creo que más de 60 productos ya los que hay. Entonces hay casos totales por comuna incremental, no sé, más abajo exámenes PCR por región, pacientes COVID en UCI por región, etc. Hay distintas cosas. Últimamente también se han agregado los datos de vacunación. Y un poco con eso me gustaría que hiciéramos un par de análisis muy simples. Solo lo que estoy proponiendo de alguna manera es mostrarles a ustedes de que hay una disponibilidad grande de datos y luego usted en base a eso puede generar una actividad desde enseñar un gráfico muy simple a intentar, ¿cierto?, fomentar lo que decíamos, el razonamiento estadístico en los y las estudiantes.
Ya, yo, por ejemplo, voy a tomar el producto 14. Entonces, si usted va acá al listado, el producto 14, aquí, fallecidos por COVID por región incremental. Aquí va a encontrar distintos archivos, son todos en formato CSV. Este es el formato que yo abrí, este sería el traspuesto, ¿cierto? Damos vuelta a las filas con las columnas. Actualizado hace 22 horas, y esto es lo que me mostraría. Entonces, para todas las regiones está el histórico diario de los fallecidos de forma incremental. Esto quiere decir que es el acumulado. Esto yo lo puedo visualizar en nuestra página también, está acá, en los datos regionales, los fallecidos, y lo que uno tiene es más o menos esto. Voy a hacer todo el histórico, y lo que tenemos es una curva en este sentido, ¿cierto? Es acumulada, o sea, lo que voy registrando es el total hasta el momento en que estamos guardando ese dato, digamos. Aquí hasta el 13 de mayo del 2021, la región del Biobío tenía 125 fallecidos, pero aquí no es fallecidos como un número neto, sino que es un fallecido por cada 100.000 habitantes. Esto porque nuestra página lo que busca es que podamos comparar entre comunas, o en este caso regiones. Entonces, si yo escojo otra región como Ñuble o Araucanía, es correcto poder, por ejemplo, concluir que en términos de proporción poblacional, Ñuble, dentro de las tres, actualmente tiene menos fallecidos acumulados, porque la página está ponderando, como decía, por el número de habitantes. En cambio, los datos acá que yo voy a tomar no están ponderados por el número de habitantes, son las cantidades de personas acumuladas diariamente. Yo tomé estos datos y los procesé un poco, entonces usted los tiene en ese archivo que compartí, ya procesados, acumulados por semana. Entonces yo lo que hice, la serie está registrada con este valor histórico acumulado del total de fallecidos, entonces yo busqué el delta, ¿cierto? La diferencia entre un día lunes y un día domingo, y calculé cuántos fallecidos hubo en cada semana, y tengo el registro acá, para las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Entonces, este es un día domingo, me parece, el primer domingo que está registrado es el 29 de marzo del 2020, y así en adelante. Uno podría, de nuevo, comenzar a jugar con gráficos muy simples, como este, por ejemplo, para Ñuble. Aquí, bueno, siempre van a aparecer algunos detalles que son importantes de identificar, pero que de alguna manera, como no somos nosotros los dueños de los datos, o sea, no fuimos nosotros los que los registramos, hicimos el muestreo, o como quiera que lo llamemos, aparece, por ejemplo, aquí un valor negativo. O sea, si yo lo interpretara, digamos, ¿cómo podemos decir? Directamente lo que estoy viendo, tendría en ese dato que la semana del 29 de junio, me parece, hubieron menos 5 fallecidos, lo que es ilógico. Eso debe tener una explicación, probablemente, y pasó en algunos momentos, algunos fallecidos que tuvieron su deceso en una región, luego fueron trasladados, su registro, digamos, a la región en la cual ellos habitaban. O también hubo, como tal vez algunos recordamos, ajustes de datos cuando al comienzo, ¿cierto?, el ministerio era muy escéptico en la entrega de información, y después tuvo que reconocer, por ejemplo, que había, no sé, 30.000 casos que no habían reportado, había cierta cantidad de fallecidos que no habían reportado, incluso ocurrió esto, que algunos fallecidos los tuvieron que mover dentro de las bases de datos, y por lo tanto aparece este tipo de situaciones, o sea, menos 5 fallecidos en una semana no es correcto. Pero son los datos de la forma en que se nos entregan, y por lo tanto, quizás si usted quiere lo podemos corregir haciendo esa observación, pero yo los voy a trabajar tal cual como están. Ya, voy a hacer lo siguiente, voy a arrojar un gráfico para todas las evoluciones, y lo primero que me gustaría que razonáramos en este sentido, ¿cierto? Ya sabemos qué representa este gráfico, tengo abajo las semanas, y tengo en cada serie el registro de los fallecidos semanales. Tengo 3 curvas, Ñuble azul, Biobío naranjo, Araucanía en gris. Si usted observa esto, pareciera ser que durante la pandemia, en términos de fallecidos, a Ñuble le fue mejor.
Ñuble tuvo menos fallecidos. Pero es importante lo que les comentaba recién, que debemos tener en cuenta cuál es la forma en que se están registrando estos datos, cuál es la unidad de medida, si queremos decirlo así. En este caso son los fallecidos en términos netos, absolutos, quizás podamos decir, no están ponderados por el número de habitantes. Entonces, Biobío es una región que tiene más habitantes que Ñuble y que la Araucanía, por lo tanto es esperable que en este gráfico observemos más fallecidos en esta curva naranja, siempre más fallecidos en esa curva naranja. Por lo tanto, no es posible comparar en este sentido entre regiones si no estoy ponderando por el número de habitantes. Lo que sí podríamos analizar es cómo fue la tendencia de estas curvas, si es que hay momentos en los cuales hubo un alza que tal vez se replica en todas las regiones, hay disminuciones que se pueden replicar o una estabilidad que se puede replicar. Ocurrió, ¿cierto? Lo voy a comentar acá mejor. Yo tomé luego los datos y los ponderé por el número de habitantes para poder compararlos. Entonces, si usted analiza en esta parte, los fallecidos semanales son no tantos, digamos, o sea, hay valores pequeñitos, acá hay un 13, quizás el más alto, un 23 para Biobío, pero son números pequeños con relación al tamaño de la población. Biobío tiene cerca de 1.600.000, creo, 600.000 habitantes. Entonces, cuando yo hice la ponderación por la cantidad de habitantes, aparecieron numeritos muy pequeños, ¿cierto? Aquí son números con hartos decimales. Pero me va a ser útil para hacer la comparación que no podíamos hacer con la base de datos anterior. Entonces, aquí sí puedo hacer un análisis comparativo. Aquí sí podría concluir, si usted quiere, cuál región tuvo en términos de ponderados con el número de habitantes, tuvo más o menos fallecidos. Entonces, lo que aparentaba acá, el hecho de que Ñuble siempre tuvo menos fallecidos en términos netos, no quiere decir que le fue mejor, porque en términos ponderados, parece que por momentos fue mejor o peor, y las distintas regiones, ¿cierto?, fueron alternándose en este sentido. Lo que sí me gustaría comentarles, y que es claro cuando uno hace un análisis un poco más detallado, yo aquí lo voy a mostrar de manera visual nada más, pareciera haber una tendencia a la baja si yo hago un corte tal vez aquí a fines de junio, o tal vez mejor a fines de julio, en este dato, 31 de julio del 2021, de ahí en adelante hay una tendencia a la baja en el número de fallecidos y una estabilidad con valores muy pequeños desde septiembre hasta fines de noviembre del año pasado, habiendo un leve incremento en los últimos meses, entre diciembre y estos días que se han registrado de enero. ¿Qué podría hacer entonces? Por ejemplo, sabemos que aquí en Excel yo podría filtrar y voy a pedir generar ahora, en vez de toda la serie, voy a pedirle solo los datos desde, puede ser agosto del 2021, hasta, voy a incluir enero del presente año. Entonces lo voy a filtrar en el periodo en donde, como les digo, visualmente yo estoy suponiendo que ahí hubo una disminución en el número de fallecidos en estas tres regiones. Entonces lo voy a filtrar. Para estos datos ahora voy a generar el gráfico. Y aquí está solo ese periodo, insisto, desde agosto del año pasado en adelante. Y aquí puedo ver esa tendencia que les decía, ¿cierto?, a la baja, por lo menos en la Araucanía se ve muy notoria, en el Biobío también. En el Ñuble no tanto, quizás comenzó desde un poco antes. Y la pregunta sería, ¿a qué podemos atribuir esto? No sé si alguna de las presentes me podría dar una respuesta. ¿Por qué desde agosto, septiembre del año pasado se vio una disminución en el número de fallecidos? ¿Qué motivo lógico ustedes podrían decir que influyó en esto? Ahí están respondiendo en La el vacuna, chat. dicen. Sí, Sí. En el chat, vacuna. Sí, claro, la efecto segunda vacuna. dosis, claro, Ujú. sí. Exacto, ¿cierto? O sea, es lo que se esperaba cuando a principios del año 2021 se hablaba de alcanzar la inmunidad de rebaño, un 80% de la población vacunada, 70-80%, ¿cierto?
Y en ese caso sí se evidenció. Lo mismo ocurrió si usted toma las series de casos activos o de nuevos casos que también están disponibles en nuestra página y en el portal también del Ministerio de Ciencia, y se observó esa disminución de casos y tuvimos un periodo, una ventana con una situación bastante cómoda, podríamos decir, permitió diversas libertades en todas las regiones del país. Lo que sin embargo últimamente, como debiéramos tal vez concluir, dado que el efecto de esa segunda dosis no es eterno y no existe también claridad de cuánto duran esa inmunidad adquirida por las vacunas, pareciera ser que al plazo de unos 5 o 6 meses posteriores el efecto disminuyó y estamos entonces, ahora como sabemos, necesitando una tercera y nos hablan de una cuarta dosis incluso. Entonces sería interesante, por ejemplo, de nuevo, en este portal, usted podría tomar datos de vacunación, ¿cierto? Como les decía, en esta página, este es el número 81. Entonces acá, en el producto 81, yo tengo avance comunal por edad en campaña de vacunación de COVID, ¿cierto? Tengo también el avance comunal, que sería el total por comuna, y acá por edad, es lo que yo tomé. Y aquí usted va a tener ¿qué cosas? Bueno, la población de la comuna por edad va a tener los datos de primera dosis, de segunda dosis, acá abajo de dosis única, por ejemplo AstraZeneca era solo una dosis, y luego las dosis de refuerzo, que puede ser tercera dosis para algunas o podría ser la segunda dosis en el caso de haber sido aplicada una dosis única. Lo que yo tomé fueron la vacunación por comuna y edad de las dosis de refuerzo y seleccioné el BioBio. Entonces yo tomé estos datos, si usted los analiza acá, los datos están, digamos, separados por cada edad, desde los 3 a los 80 años. Entonces tengo personas de 3, 4, 5, etcétera, para cada año, y tengo al final los mayores de 80 como un acumulado. Entonces lo que yo hice fue descargar esos datos, pero más que analizar por cada edad, los agrupé para tal vez tener una noción de cuáles son los grupos etarios que más se vacunaron con esta dosis de refuerzo. Entonces los menores de 12 años, hay algunas comunas en el Biobío que tienen vacunados. En Chihuayante hay un menor de 12, en Los Ángeles hay un menor de 12, luego los adolescentes de 12 a 17, de 18 a 29, esto es completamente arbitrario. Yo escogí ciertos intervalos y los coloqué acá en este resumen. Entonces usted podría también, si quiere jugar con esto, hacer un gráfico simple también para poder ver más o menos cómo se distribuye la cantidad de vacunados por cada rango etario. Entonces podríamos, por ejemplo, graficar varias comunas, ¿ya? Y aquí estoy solo jugando a hacer gráficos de los cuales después uno debe tratar de analizar si está bien comparar comunas, si es correcto el gráfico que estoy haciendo, y tal vez puede ser ese tipo de análisis los que uno podría pedir a los y las estudiantes. Entonces, ¿qué tengo acá? Las comunas en orden alfabético, 5 comunas del Biobío, Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero y Cañete. Y hay diferencias en términos de la escala. Pareciera ser que Antuco y esta debe ser Alto Biobío tienen menos vacunados. Pero aquí de nuevo no está hecha la ponderación. Entonces yo coloqué la población para que usted tenga una idea, y obviamente Alto Biobío y Antuco tienen menos habitantes, por lo tanto se espera que tengan menos vacunados. Lo que uno podría hacer, si quisiera comparar, es hacer esa ponderación. Entonces, intentar hacer una ponderación, lo más correcto sería que usted tome, yo no lo hice, pero usted podría hacer lo siguiente: usted va a este producto 81 y va a poder acá obtener el desglose poblacional para las comunas. Por ejemplo, estamos trabajando con el Biobío, y acá les dice cuántos niños de 3 años hay en Alto Biobío, de 4, etc. Entonces usted va a poder tener un resumen de cuántas son las personas en cada rango etario, como yo lo hice en mi ejemplo, y poder tener una proporción que sería más adecuado
y decir entonces, en vez de solo indicar que en Alto Biobío 58 adolescentes entre 12 y 17 años se vacunaron, podríamos tener cuál es la proporción de los adolescentes entre 12 y 17 que se vacunaron, en este caso con la dosis de refuerzo. Y podría generar un gráfico similar a lo que tengo acá, pero digamos con una ponderación que me permitiría sí hacer una comparación en términos de los distintos grupos etarios y también comparar en comunas. Yo les dejé aquí también, ¿dónde está eso? Un segundo. No está incluido, pero les dejé aquí la población para que tal vez pudieran ustedes tomar este dato, hacer acá nuevas columnas y dividir por el tamaño de la población para poder tener una noción de cuál es el porcentaje de vacunados del total y entonces poder hacer un análisis comparativo en los distintos rangos etarios. Pero lo mejor que se podría hacer, como digo, es que usted mezcle eso con este registro de cuántas personas para cada edad existe en cada una de estas comunas. Ya, podemos entonces hacer análisis con el proceso de vacunación. Yo tomé los rangos etarios. Puede usted también, por ejemplo, si vuelvo acá a la página inicial, podría hacer un análisis con el avance comunal en la campaña de vacunación, donde aquí los datos que van a aparecer, si usted va por ejemplo a la dosis de refuerzo, son datos que, bueno, no me los muestra muy bonito, pero los puedo descargar y luego en mi Excel lo ajusto. Son datos con registros diarios. Entonces aquí lo que usted podría tal vez analizar es cómo a través del tiempo la campaña de vacunación, en este caso la dosis de refuerzo, fue avanzando en las distintas comunas. Y podría tal vez hacer el cruce con lo que recién comentábamos. Los fallecidos comenzaron a disminuir, pareciera ser que en julio o agosto, y podría tal vez evidenciar que para esas comunas exactamente en esos meses, esas semanas, fue cuando la segunda dosis alcanzó el porcentaje, ¿cierto?, que se atribuye como necesario para lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Ya, lo último que yo coloqué en ese Excel para que usted pudiera intrusiar es, para las comunas del Biobío, coloqué, bueno, la población, el porcentaje. Aquí yo calculé el porcentaje de personas vacunadas con la segunda dosis, el porcentaje de personas vacunadas con la dosis de refuerzo. Y luego variables de corte socioeconómico, porque me gustaría cerrar con un análisis que hemos realizado con un estudiante de nuestra carrera en relación a este cruce, cómo las variables socioeconómicas pudieran o no influenciar en la evolución del virus. Tengo también los fallecidos por cada 100.000 habitantes. Entonces, usted puede hacer distintas comparaciones en este caso, por ejemplo, no sé, lo más simple que podría uno preguntarse es cuáles son las comunas con más o menos personas vacunadas con la dosis de refuerzo. Alto Biobío es la que tiene menos en proporción, solo un 30%. Concepción con un 80 y poco % de personas vacunadas con una tercera dosis. Uno podría, por ejemplo, hacer un cruce de variables. El cruce que voy a hacer es súper simple y tiene mucha lógica lo que vamos a obtener. Lo que yo crucé fue el porcentaje de vacunados con segunda dosis versus el porcentaje de vacunados con dosis de refuerzo para estas comunas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en las comunas donde la segunda dosis se aplicó en un gran porcentaje, también ocurrió con la dosis de refuerzo, que sería algo esperable, ¿cierto? La gente, si se vacunó con una segunda dosis, debiera también estar dispuesta a una dosis de refuerzo. Y se ve acá en esa tendencia. Puede usted quizás cruzar esta variable, es la pobreza multidimensional. Esta variable es el índice de complejidad económica de las comunas, y tal vez hacer cruce de esas variables. Hay un dato que me gustaría comentar. En la segunda dosis, Concepción aparece con más de un 100%, ¿cierto? La proporción es 1,08. El dato no está incorrecto, es lo que oficialmente se nos entrega. Entonces, lo que puede haber ocurrido acá es que en Concepción se aplicaron dosis a personas que no eran de la comuna. Entonces, se terminaron aplicando más dosis que la cantidad de habitantes de la comuna de Concepción. Ya, ese ejemplo también entonces para que usted lo pueda explorar y en él desarrolle, ¿cierto?, algunos gráficos, algunas relaciones que le parezcan interesantes. Ya, voy a cerrar con lo siguiente.
Luego de este trabajo que les comento, está en esta revista Rechiem y usted podría consultar, me gustaría mostrarles un trabajo que se desarrolló para la región metropolitana. Es un trabajo que se publicó en la revista Science. Hay un grupo de investigadores chilenos. Y lo que ellos hicieron, lo voy a abrir acá en PDF, fue hacer el cruce de variables, como les comentaba, asociados a coronavirus con variables socioeconómicas. Y hay algunos resultados que son interesantes. Esperemos que esto cargue. Lo que hacen ellos específicamente es tomar la tasa de mortalidad en las distintas comunas, segregado en rangos etarios, y lo van a cruzar con la variable de corte socioeconómico que diferenciaría las comunas de la región metropolitana en 5 grupos, digamos. Entonces, el color verde intenso son las comunas que podríamos llamar de más adineradas. Ese valor entre 0 y 100 sería como un complementario de la pobreza multidimensional en realidad. O sea, si es muy grande, quiere decir que tiene poca pobreza. Si ese número es muy grande, tiene poca pobreza. Es el complementario, ¿ok? Y la pobreza se mide en un porcentaje. Entonces, en este caso podemos ver las más verdes están en la zona oriente de la capital, ¿cierto? Donde sabemos que son comunas más adineradas, y las más rezagadas, ¿cierto? Están en la periferia o cercanos a la parte periférica de la región. Ya, entonces clasificamos las comunas en 5 grupos en función de esta variable socioeconómica. Y lo que se hace luego, yo voy a mostrar solo un resultado que me resulta interesante, que es este. Lo que se hace en este trabajo es, en función de la variable socioeconómica, voy a tomar las comunas, voy a analizar los datos de fallecidos, ponderado por los casos, o sea, voy a calcular lo que se llama una tasa de mortalidad, que es lo que está acá, ¿cierto? Una tasa de mortalidad por casos, y voy a separar a las personas de la comuna en rangos etarios, que son los que están acá descritos con los colores, ¿cierto? Los grupos etarios, ese color salmón quizás, mayores de 80, luego tengo entre 60 y 80, entre 40 y 60, y en azul los menores de 40 años. En este trabajo se hace un proceso inferencial, ya no es un análisis exploratorio, no es solamente hacer gráficos y buscar relaciones entre las variables, sino que hay un proceso inferencial que es basado en lo que se denomina la inferencia bayesiana. Inferencia bayesiana, que es una forma metodológica de realizar inferencia estadística que se complementa o por momentos se contrapone a la inferencia clásica, que es la que usualmente se aprende en la universidad, podemos decir, o que se intenta también enseñar en la enseñanza media, ¿cierto? La inferencia clásica es la que de alguna manera ha gobernado la estadística durante tal vez los últimos 2 siglos, pero últimamente la inferencia bayesiana sí ha tomado una importancia también. Y con este enfoque bayesiano lo que se hace es un modelo de regresión. No es una regresión lineal simple, aquí hay un modelo que se llama logístico de regresión, y se trata de buscar una recta que explique la tendencia que existe para los distintos rangos etarios de la variable tasa de mortalidad cruzada con la variable estatus socioeconómico. Entonces, cuando usted observa una de estas rectas, se está refiriendo a un rango etario, los puntitos son los datos observados para las distintas comunas, estos puntos que están acá más a la derecha son las comunas más adineradas, como decíamos, los puntos más a la izquierda, las comunas más pobres. Entonces, ¿qué se infiere de esto? Pareciera ser que para la región metropolitana, en el rango etario de las personas mayores de 80, hay una tendencia que me dice que en términos de proporción, en esta tasa de fatalidad o de mortalidad, las regiones más ricas tuvieron más muertes en el rango etario mayores de 80. En cambio, para las personas que nosotros llamamos de activos laboralmente, que serían los menores de 60, las 2 curvas que están acá abajo, ocurrió lo contrario. Las comunas con menos ingresos económicos en términos de proporción tuvieron más fallecidos en estos rangos etarios de los menores de 60 años.
Este estudio, con un alumno, con un estudiante de Ingeniería Estadística, Fabián Manríquez, nosotros lo replicamos para la región del Biobío. ¿Qué es lo que obtuvimos? Entonces yo voy a cargar aquí, y esto para terminar. Primero los datos del año 2020, que en realidad son datos de invierno, primavera 2020 y verano 2020-2021, lo que para nosotros sería previo a la vacunación. Y para esos datos tenemos el siguiente resultado, lo voy a mostrar acá. Aquí estoy haciendo lo mismo, pero con las comunas del Biobío. Entonces, les pusimos nombre acá, están por colores los rangos etarios, es la misma idea, y ocurre algo similar. La línea lila que está ahí, que muestra la tendencia para los mayores de 80 años, en el gráfico tengo hacia la derecha las comunas menos pobres, ¿cierto? Alto Biobío es una comuna muy pobre y está muy a la izquierda, y pareciera ser que se replica la misma lógica. Para las comunas menos pobres, la tasa de mortalidad en los mayores de 80 años fue más alta. Eso nos dice este proceso de inferencia que hemos realizado. Y para los niveles menores de 60 años, que son las curvas que están abajo, no se ve mucho porque tenemos ciertos los nombres ahí, hay hartos puntitos desplegados, pero las pendientes son negativas. Entonces, en los rangos etarios de menores de 60, las comunas más pobres tuvieron una proporción de fallecidos más alta. Esto para el año 2020. Y en el año 2021 ocurrió algo similar. Lo que podríamos considerar como una diferencia es que las pendientes son distintas y las proporciones, ¿cierto? Esta proporción de fallecidos sobre casos son menores, porque como vimos, ¿cierto? En el año 2021, estoy analizando otoño, invierno y primavera del 2021, el proceso de vacunación hizo que las muertes disminuyeran. Pero ocurrió lo mismo. Nuevamente, en el rango etario mayores de 80, las comunas menos pobres tuvieron una proporción de fallecidos más alta. En los otros rangos etarios, la tendencia es opuesta. Las comunas más pobres tuvieron en proporción más fallecidos. Eso quería comentarles. Lo último, para cerrar, quiero dejar los invitados para este día miércoles 19 de enero, Congreso Futuro en la región del Biobío. Usted lo puede acompañar por las redes sociales, el Congreso Futuro, y por algunos canales de televisión local. En el panel de 11:30 sobre virología y desarrollo de nuevas vacunas, voy a estar participando, representando nuestra Facultad de Ciencias, así que todos y todas invitadas para este evento. Eso por mi parte, Ángeles, me dispongo a las preguntas del público. Gracias, Manuel. Como siempre, la verdad, y desde el inicio de esta pandemia has hecho un excelente trabajo para poder mantener informado al resto de la comunidad, ¿cierto? Y pasamos a las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Las pueden escribir por el chat o bien pueden levantar su mano virtual y las hacemos ustedes mismos, se las hacen al académico. Ángeles, había una pregunta de Héctor delante que dice, ¿existe esta forma de trabajar los datos de otro tipo de temas? Pregunta él. Sí, claro, sí. Lo que hay que entender es que estos datos, el nombre que le podemos dar son series temporales o series de tiempo. Entonces son datos que uno registra a través de una evolución temporal, ¿cierto? Tengo entonces asociado una fecha y un dato. Y en este caso hay datos de distinto tipo. De hecho, yo entiendo que el siguiente conferencista, que es Matías, él va a mostrar algunos datos que tienen relación con construcción, ¿cierto? Con datos asociados a la construcción. Entonces podemos tener datos económicos incluso, por ejemplo, no sé, el precio del dólar. Podemos tener tal vez datos que pueden ser asociados a salud, pero en otras temáticas, a educación, por ejemplo, no sé, puntajes PSU del colegio, si es que existiera un registro histórico. Y lo otro también son datos, como mostraba, que pueden ser agrupados en rangos etarios. Entonces ya no son datos como una evolución temporal, no son una serie de tiempo, pero son datos que se pueden considerar como datos agrupados, pueden ser por género, por rango etario. En el caso de ustedes pueden ser, por ejemplo, datos separados por niveles, por cursos, etc.
Entonces la respuesta es sí, y hay disposición de datos bastante importante hoy en día. O sea, existen datos a nivel nacional de distinto tipo y también bases de datos internacionales que se pueden consultar en Internet. Gracias, Héctor, por la pregunta. Gracias, Manuel, por responder. Tenemos comentarios por el chat. Gonzalo Navarrete dice, genial las comparaciones, te felicito. Y Edgar Rivera tiene consultas. ¿Qué conclusión se puede llegar, si es que se puede, porque se enfermaron más la gente de comuna con menos recursos económicos? Sí, es una pregunta interesante. En el artículo de estos investigadores que les mostraba la revista Science, ellos analizaron también datos de movilidad y se concluye que las comunas que tuvieron más movilidad en la época de cuarentena en la región metropolitana fueron las comunas de menos recursos. Y es algo que nos resulta obvio, o sea, las comunas con menos recursos es donde habitan las personas que necesitaron trabajar a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, y al tener mayor movilidad esas comunas fueron también comunas que tuvieron más casos, y tuvieron más casos y por lo tanto tal vez más fallecidos las comunas, ¿cierto?, con menos recursos. Pero lo interesante de ese estudio es que cuando uno segrega a través de estos rangos etarios, aparecía eso que para mí era un tanto inesperado, que para los mayores de 80 años ocurrió lo inverso, o sea, en proporción los mayores de 80 años fallecieron más en las comunas, digamos, menos necesitadas. Gracias, Manuel. Francisco Rodríguez levantó su manito y después le damos el pase a nuestra directora de escuela, Nelly Gómez. Hola, buenos días, Manuel. Creo que Buen está día. la profesora Nelly Gómez primero. No tengo problema si hacer alguna pregunta primero. No hay inconveniente, adelante, por favor. Gracias. Felicitarte, Manuel. Te he escuchado varias veces hablar de estos datos, ¿ya? Cada vez nos sorprenden más con algunos análisis, ¿ya? Rescatar que pensando en nuestros profesores del sistema escolar, ¿ya?, que de alguna manera para allá va orientada esta jornada, ¿ya? Estos datos, okay, la estadística hoy en día ciertamente tiene que ser una estadística contextualizada, ¿ya? Okay, y allí ciertamente estos datos tienen contexto, ¿ya? Estos datos tienen una historia, ¿ya? Estos datos están contando una historia, y allí donde ciertamente más que dedicarnos a, entre comillas, como dices tú, a jugar a hacer gráficos, que me parece bien, ¿ya? La idea es que a nivel del sistema escolar nuestros profesores, ¿okay?, y también a nivel universitario, porque a nivel universitario todavía estamos al debe en la formación, Sí. ¿ya? ¿Okay? Que entreguen actividades de este tipo, ¿ya? Okay. Yo leí tu artículo y me pareció bien interesante, ya como propuesta, ¿ya? Y hay varias propuestas que se han hecho en relación a los datos del COVID, ya durante el 2020-2021. Entonces allí invitarlo a revisar, ¿ya?, para introducir esta idea de alfabetización estadística, pensamiento estadístico, razonamiento estadístico, porque que eso sería lo ideal. O sea, lo que queremos es formar ciudadanos críticos que sean capaces de tomar decisiones y que sean capaces también de leer esta información, ¿ya?, y que sean críticos con la información, como bien tú decías, ya con estas ponderaciones que en realidad, claro, más técnicamente estamos hablando. Yo voy a colocar en el chat cuando hablas de ponderaciones, ciertamente son tasas que hay detrás, ¿ya? ¿Ok? Tasas de fallecidos, etc. ¿Ya? Entonces eso ciertamente nos da el sentido de la comparación, porque aquí en estadística ciertamente es de interés, es decir, comparemos lo que es comparable, ¿ya? ¿Ok? Comparemos, el buen chileno peras con pera y no peras con manzana, porque si no nos venden una imagen que no corresponde. Y lo otro, invitarlos también con las representaciones gráficas a mirar taxonomías. Por ejemplo, está la taxonomía de curso, por ejemplo, ¿okay?, que de alguna manera está implícita en tus comentarios, la lectura literal, la lectura comparativa, ¿ok? Y ciertamente, en el 2011, si mal no recuerdo, por allí le colocan a esta taxonomía un cuarto nivel, que es la calidad de la información, y allí ciertamente rescato estudiar la calidad de la información, ¿ya? Lo otro, tú, Manuela, y que vas a estar en el Congreso futuro, te felicito.
yo leí hace tiempo atrás, durante el 2021, que habían epidemiólogos internacionales que hablaban que este efecto, ¿cuánto se llama? Esta protección de rebaño no existe con esta pandemia. No están así. ¿Ya? Ok, entonces, no sé qué has leído tú al respecto porque te lo he escuchado varias veces. ¿Okay? Y también me llamó la atención cuando lo escuché con un científico norteamericano que dice que no existe el efecto rebaño. Es decir, las personas que no se vacunan lamentablemente se mueren. ¿Ya? Sí, o sea, claro, el concepto de efecto de rebaño, inmunidad de rebaño, tiene que ver con la lógica de alcanzar un porcentaje grande de la población para, digamos, aminorar la expansión del virus. Y claro, o sea, creo que lo que se plantea ahí es que finalmente no se alcanza una inmunidad para toda la población porque quienes no se vacunen, si el virus sigue circulando, van a sufrir las consecuencias. Y también se ha visto que personas vacunadas también se contagian, tienen síntomas más leves y todos, pero también se contagian. Y lo otro es que esa inmunidad de rebaño no es absoluta porque el efecto de las vacunas con el paso del tiempo se va disminuyendo. Entonces yo creo que en ese sentido, claro, es incorrecto hablar de una inmunidad de rebaño como quizás en términos epidemiológicos se espera, que sería contener la evolución del virus a través de una cantidad de personas vacunadas y por lo tanto matamos la transmisión del virus. Eso no se ha visto y al parecer esta nueva variante que es la Omicron, por ejemplo, está afectando, de hecho en Brasil estaba leyendo, está afectando incluso a personas vacunadas con tercera dosis de refuerzo, con síntomas muy bajos, muy leves, pero se están contagiando igual. Y la transmisibilidad es grande, entonces tal vez se contiene un poco la sobrecarga de los sistemas de salud, se disminuyen los fallecidos, pero el corte definitivo a la transmisión del virus no se vería necesariamente consiguiendo esta vacunación de un cierto porcentaje de la población. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Francisco. Nelly. Gracias, Ángeles. Antes de hacer la pregunta, Manuel, comparto todo lo que dijo Francisco y pensando en los profesores que están acá, que me imagino estarán pensando o entusiasmándose con estas ideas de hacer estos análisis, ocupar estas bases de datos, quizás también es bueno considerar un buen manejo de las bases de datos de las plataformas que están disponibles hoy día en el país con diferentes variables. En este caso hablamos de COVID, pero hay muchas otras, como también señalaba Manuel. Creo que esa parte también es importante, un buen manejo de esas bases de datos. Mi pregunta, Manuel, me quedé pensando en el resultado que mostraste recién. ¿Qué factores explicarían? No sé si eso está en el artículo anterior de los otros investigadores. ¿Qué factores explicarían que en los sectores económicos, socioeconómicos más altos también haya una mayor tasa de fallecimiento de adultos mayores? Sí, no, es una buena pregunta. No hay una respuesta a eso en el artículo. No sabría decirlo. No. Para mí también fue inesperado. O sea, lo que sí hay un detalle, porque mira, el desglose que entrega el ministerio no nos dice cuántos son los contagiados por rango etario. Los fallecidos sí, los fallecidos los entregan segregados por rango etario y los contagios nos entregan un total. Entonces la metodología que se hizo para este estudio se calculó cuántos deberían ser en proporción los contagiados por cada rango etario. Eso puede influir, pero no es un factor decisivo porque se hace lo mismo para todas las comunas. Entonces no quiere decir que para algunas comunas influye o no eso. Pero tal vez si tuviéramos los datos segregados por contagiados en los distintos rangos etarios, los datos oficiales, podría quizás haber una tendencia distinta. Pero no hay una respuesta en el artículo. Es una buena pregunta. Gracias, Manuel. Ok. Vamos con una pregunta del chat, después les damos el pase a Mario Sáez. Tatiana Enríquez dice, para el caso del dólar, aparecen los gráficos listos de la tendencia, pero ¿se puede descargar algún formato Excel? Hay algunas páginas que sí. Me parece que Google tiene por ahí algunas herramientas que te permiten descargar
le estaba respondiendo en el chat, yo creo que el Banco Central en Chile también debe tener base de datos descargables, y hay algunas del Banco Mundial también, datos internacionales, no sé, como el precio del petróleo, el Producto Interno Bruto de los países, que esas sí se pueden descargar del Banco Mundial. Y donde hay series históricas bastante interesantes, no sé, emisiones de CO2, etc. Pero el trabajo está en buscar, en googlear, tal vez si quieres datos socioeconómicos, tal vez meterse al Ministerio de Economía o meterse al Ministerio de Desarrollo Social, y hay plataformas que se han venido desarrollando. Hoy en día hay mucho más disponibilidad y, bueno, sí, en algunos portales se pueden descargar en algún formato de planilla de datos. Gracias, Manuel. Para no salirnos tanto del programa de la actividad, vamos a seguir con las últimas 4 preguntas y después vamos a el receso porque tenemos ya a nuestro conferencista número 3. Mario, Hola, buenos días. ¿Me Buen escuchan día. bien? Sí, Sí. se Hola, escucha bien. Manuel. Bueno, para hola, buen todos, día. buenos días. Sí, interesante lo que tú presentaste, porque si bien es cierto, ya estamos en el tercer año con la pandemia, esto empezó ya el año 2020, y sin lugar a duda a nadie deja indiferente, todo lo contrario, ¿ah? Nos ha cambiado la vida en todo sentido, familiar, laboral, qué sé yo. Pero yo quiero, más que preguntarte, compartir un trabajo que yo hice el año 2020, cuando inició esta pandemia. ¿Ya? Yo recogí datos desde los primeros meses, marzo y abril. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer un ajuste de curva, un modelo exponencial que me permitiera estimar, ¿cierto?, la cantidad de contagios día a día. Y te voy a mostrar aquí lo sorprendente de lo que yo hice. Voy aquí a compartir pantalla. Ahí. ¿Se ve? Sí, se ve, Ya. se ve. Entonces ahí yo tomé los datos de marzo y abril. Estos datos yo los recogí según lo que mostraba diariamente el Ministerio de Salud. Ujú. ¿Ya? A través de, bueno, el primer ministro en ese tiempo está el doctor Manelli. Sí. Entonces ahí recogí esos, los 2 meses, ¿cierto? Y a partir de ello hice aquí una curva de ajuste, Ujú. ¿ya? Trabajando ahí con todo lo que implica, ¿cierto?, para llegar a este modelo, ¿cierto?, usando regresión, ¿cierto?, de los mínimos cuadrados, logaritmos, qué sé yo, y ahí ya obtuve más o menos esos valores. Y llegué a la conclusión, ¿cierto?, de este modelo. ¿Ah? Este es el modelo que se ajusta más o menos a cómo se expande la pandemia, en este caso el virus, el COVID-19, en Chile. ¿Ya? Y fíjate los datos que yo me están dando, con fecha, el real y el estimado Ujú. según el modelo. Mira lo sorprendente que es. ¿Ya? Claro, sí. ¿Ya? Y después ya a partir del 29 como que se aleja porque ya empiezan otras variables. Tú sabes que los modelos, ¿cierto?, son ajustes que digamos que tienen ¿cuánto se llama? Un porcentaje de correlación alto cuando las variables, ¿cierto?, se mantienen, no se alteran. ¿Ah? Pero aquí ya a partir de cierta fecha este modelo ya empieza como a perder, se empieza como a Claro. perder. ¿Ah? El crecimiento deja de ser exponencial, esa es la respuesta. Exactamente, deja de Sí, ser exponencial, claro. claro, Acuérdate que llegamos incluso hasta 9.000, 10.000 sí, contagios diarios. ¿Ya? claro, Entonces, pero por lo menos ya esto me dio luces, ¿cierto?, de cómo se estaba dando la pandemia. ¿No? claro, Entonces, sí. cuesta encontrar una función o una curva, ¿cierto?, que me diga con cierta exactitud, ¿cierto?, cuál va a ser, ¿cierto?, el valor estimado. ¿Ya? Ujú. Pero Exacto. fue un trabajo interesante que lo compartí con mis estudiantes, también hice un trabajo y ahí otro profesor de biología, me acuerdo que le dio un trabajo para investigar sobre la expansión del sarampión, de distintas otras Ujú. epidemias que se han dado. ¿Ya? Y Entiendo. aquí están las proyecciones, ¿sí?, para los próximos días. Y es más o menos lo que se estaba dando. ¿Ah? Se estaba dando. Ujú. Después ya bajó, ya con la llegada de la vacuna, el cuidado y todos los protocolos que se aplicaron, ¿cierto?, para cuidarnos entre todos.
Claro, sí. Así Sí, que, el modelo exponencial se dice que puede replicar los primeros instantes claro, de la evolución de la pandemia, porque luego de eso exactamente. ya Sí, comienzan las cuarentenas o las medidas preventivas y por lo tanto ese crecimiento exponencial se reduce y claro, necesitaríamos de otra curva. Hay un modelo que se llama exactamente. logístico y la Sí, curva sí. logística debiera Bueno, evidenciar ese crecimiento inicial acelerado y luego en la pendiente de ese crecimiento hay empieza a una bajar. transición, claro, Claro, hay un claro. punto de inflexión y comienza a tener un crecimiento que Porque en llega un otra momento en que pendiente. se empieza a controlar. Exactamente, sí, exactamente. Sí, interesante lo que nos comparte. Eso. Gracias, Mario, por compartir con todos nosotros entonces su investigación. Vamos con las últimas preguntas. Entonces, Gonzalo Navarrete dice, en los últimos gráficos, ¿estaba ordenado de izquierda a derecha de forma alfabética? Ah, Creo que se dijo otra cosa, para no quedar sí, con la duda. la respuesta es no, estaban ordenados en función de la variable, lo voy a compartir acá, pobreza multidimensional. ¿Cierto? Pareciera alfabético porque está Alto Biobío y Antuco. Coincidentemente son las comunas más pobres. Entonces, lo que hay es un orden en función de la pobreza multidimensional. Entonces, a la izquierda las más pobres y a la derecha las comunas menos pobres. Ese es el orden. Ese, digamos, es la variable que está abajo considerada. Eso. Gracias, Manuel. Héctor, entiendo que lo que escribe Héctor es una de las conclusiones en base a una pregunta que se hizo. Probablemente por su nivel socioeconómico se mueven más que los de bajo nivel socioeconómico. Creo que es una de las conclusiones que se sacaron en base a una pregunta. Sí, puede ser, de los mayores de 80. Exacto. Josué dice, ¿habría alguna diferencia sustancial sobre los resultados entre el uso de inferencia tradicional y la inferencia bayesiana usada en el estudio? Eh, Habría, sí. Sí, la lógica solo para traspasar algunos conceptos. La lógica de la inferencia bayesiana es que busca utilizar la incertidumbre o la certidumbre que nosotros tengamos antes y después del proceso de muestreo. Entonces, cuando uno hace un muestreo, obtiene datos que sería la información para poder, ¿cierto?, hacer la inferencia con respecto a la problemática que tenemos, pero previo a ese proceso de muestreo, uno tiene una cierta incertidumbre sobre lo que quiere modelar. Por ejemplo, yo quiero modelar el tiempo medio que se demora, no sé, una persona en ir desde su casa al trabajo. Entonces voy a ir y voy a buscar tomar una muestra de esas variables. Entonces, quizás previo a eso, yo tengo alguna información disponible antes de hacer el muestreo, que sería mi incertidumbre a priori, que se llama. Luego, con el proceso muestreo lo complemento a través de la verosimilitud y finalmente obtengo una distribución a posteriori con la cual hago mis inferencias. En cambio, la inferencia clásica solo se basa en la información que me entrega la verosimilitud, o sea, lo que me entrega los datos como tal, la muestra. Por lo tanto, la inferencia bayesiana es, de alguna manera, una forma mejorada de hacer una mezcla entre lo que nos entrega como información la muestra de los datos y la incertidumbre o conocimiento previo que podamos tener sobre el parámetro que quisiéramos estimar en este proceso de inferencia. Entonces, por ahí va la distinción y los resultados sí podrían ser distintos, ¿cierto? Dependiendo qué tan buena es ese conocimiento a priori que podamos tener de los parámetros en cuestión. Muchas gracias, Manuel. Ya, como les comentaba entonces delante, la idea no es dejar esperando tanto a nuestro tercer conferencista, tenemos que seguir también con los cursos, por lo tanto lo vamos a dejar hasta aquí. Les pido que lean los comentarios positivos que tenemos en el chat, Manuel, por favor, también para que los puedas leer. Si es que hay más consultas, más preguntas, ¿es posible, Manuel, que nos puedas compartir tu correo? Sí, claro, lo voy a dejar en Entonces, el chat. por favor. Y nos vamos a un receso de 10 minutos para luego escuchar a nuestro tercer conferencista. Muchas gracias, Manuel, por
por tu colaboración, por estar con nosotros, por compartir tu tiempo, tu trabajo. Te lo agradecemos mucho y nos vemos en 10 minutos más. Ok, gracias Ángela y gracias a todo el equipo que ha organizado esta jornada. Nos vemos. Gracias a ti, Manuel.